Con 76 personas desempleadas, Artenara en Gran Canaria es la única localidad de toda Canarias donde subió el paro en el último año. Se da la circunstancia de que los negocios no encuentran mano de obra cualificada. Para revertir la situación, 3 municipios cumbreros, Artenara, Tejeda y Valleseco, han ideado una bolsa de empleo y también de alojamiento. Lo que ofrece la Cumbre de Gran Canaria, y en Artenara en concreto, es calidad de vida. Si encima estás formado, estás formada y consigues un puesto de trabajo, lo tienes todo. ¿Qué tal a todos? Muy buenas tardes. Europa se prepara para afrontar este invierno un ahorro de energía justo en el momento del año cuando más energía se gasta. Madrid, Moncloa, Silvia Mascareño, muy buenas tardes. ¿Qué propone el gobierno para hacerlo? Pues propone 73 medidas con las que quiere reducir el consumo de gas en España entre un 5 y un 13% sin que se produzcan cortes de suministro. Un plan que enviará de manera inmediata a Bruselas. Este plan de contingencia que hemos llamado más seguridad energética, más segura, más asequible y más solidaria. Son estudiantes de enfermería de la Universidad de La Laguna, en su sede de La Palma. Denuncian malas condiciones de las instalaciones con goteras, no tienen aire, tampoco wifi para poder seguir las clases. Aseguran que se sienten abandonados por la universidad. Nosotros pagamos la misma matrícula y ellos tienen clase y nosotros aquí en La Palma no tenemos clase. Nos quejamos y nos dicen, ustedes están matriculados en La Palma, ustedes sabrán los problemas que tienen y no nos dan soluciones. El 10% de la población que ha pasado el COVID sufre COVID persistente. Es la estimación que hace la OMS de una patología de la que se desconocen muchos aspectos. El gobierno canario ha creado una estrategia para poder abordar los síntomas que quedan tras superar la infección, pero los colectivos de pacientes no están conformes del todo. Consideramos además insuficiente la propuesta de estrategia de valorar con las gerencias del Servicio Canario de la Salud la implantación de unidades multidisciplinares y o consultas monográficas, así como que éstas solo estén dirigidas a pacientes complejos con COVID persistente. Hoy también les contamos que aquí en el sur de Tenerife cientos de usuarios de la Guagua Tiza se quejan de que las líneas 110 y 112 que conectan Santa Cruz con los Cristianos y con Costa de G no paran justo y precisamente en esta parada de San Isidro. Aseguran que estos cambios en rutas y en horario les perjudica y que no llegan a tiempo a trabajar o a sus citas médicas. Ahora los horarios pues han cambiado mucho. Hay mucho espacio entre una y otra. Se forman más colas, estamos llegando tarde a los trabajos. La 110 era una guagua de mucha clientela, porque paraba aquí, paraban los cristianos y paraban en la estación de ADG. A esta hora, estar media hora, 45 minutos y hasta una hora completa esperando la guagua no es usual. Este es el calamar gigante de Teo Lucas, un amante de la fauna marina que, aunque no es profesional, se dedica a documentar especies marinas en aguas canarias. Al calamar lo encontró Lucas flotando entre Tenerife y La Gomera. Mañana es festivo y parece que no va a haber mucho tiempo de playa. Vicky Palma, buenas tardes. Buenas tardes, mañana tendremos poco tiempo de playa, pero al menos habrá ratos de sol en la cara sur y oeste de las islas de mayor relieve durante las primeras horas de la mañana. El tiempo más nuboso lo esperamos en el norte, también tendremos muchas nubes en Fuerteventura, en Lanzarote y en La Graciosa y además con probables lluvias de carácter débil o llovizna. Puede haber precipitaciones persistentes, acompañarnos casi todo el día en medianías del nordeste de La Palma, del nordeste de Tenerife o del norte de la isla de Gran Canaria. Salvamento Marítimo ha rescatado a 74 personas cuando viajaban a bordo de 2 pateras en la costa este de Lanzarote. Hay 3 mujeres embarazadas, aparentemente en buen estado de salud, y todos son de origen magrebí. Aseguran que partieron de la ciudad marroquí de Tantán. Bueno, estos migrantes se suman a los casi 200 que tuvieron que ser rescatados, José María de Pais, cerca de Lanzarote, ahí en lo que llevamos de mes de octubre. José María.
Exacto, desde que se reactivara la ruta canaria en septiembre de 2019, casi 5.000 personas han llegado a la isla de Lanzarote en patera, lo que supone más de un 38% de todo lo que ha llegado al conjunto, al resto de Islas Canarias. Esta tendencia sigue al alza después de las últimas llegadas durante este mes de octubre. Le siguen a Lanzarote, Gran Canaria y Fuerteventura. Según datos del Ministerio del Interior, los adultos llegados en patera a las islas orientales son derivados a Gran Canaria y Tenerife y de ahí enviados a la península. Cosa distinta es lo que ocurre con los menores, ya que son competencia de las políticas locales y autonómicas. Se asegura que, si bien es cierto, hace unos meses existía un caos, ahora mismo esta situación está bastante controlada. Estamos haciendo el acogimiento inmediato y en 2-3 días se producen las derivaciones hacia centros más especializados, tanto en Gran Canaria como en Tenerife. Todavía tenemos cierta capacidad y cierto espacio para movernos. El conflicto del Sáhara Occidental sigue vivo y esta semana está más presente que nunca. Una delegación canaria ha regresado, lo ha hecho este martes, de Estados Unidos. Ante la ONU han vuelto a quedar muy patente el apoyo canario al derecho a la autodeterminación. Es una opción que sigue sin estar en manos de la población saharaui. Canarias ha hecho escuchar en la ONU, en esta ocasión reivindicando el derecho a la autodeterminación del pueblo saharaui. 32 representantes de distintos estamentos de la sociedad isleña han transmitido un sentir que no coincide con la actual visión que mantiene el gobierno español sobre la antigua colonia. España sigue mirando para otro lado. Como dato decir que España sigue vendiendo armas a Marruecos para que las utilice contra la población saharaui. Satisfechos por su intervención, este martes han regresado sendas expediciones a Gran Canaria y Tenerife, donde han sido recibidos con cánticos y aplausos. Un camino largo de lucha para el que ya tienen fijadas nuevas metas, porque no piensan cejar en el empeño. Entendemos que la única solución posible para este conflicto es dentro del marco de las Naciones Unidas y que se resuelva el conflicto a través del referéndum de autodeterminación del pueblo saharaui. Es el único pueblo en África que todavía está en proceso de descolonización. La Comisión de Descolonización de Naciones Unidas emitirá en semanas una resolución al respecto. La delegación canaria confía en contar con su apoyo. Hasta ahora Naciones Unidas se ha recogido bastante de lo que nosotros íbamos contando e insisto, es la primera vez que se hace un informe tan amplio de toda la sociedad, de todo el conflicto saharaui. 5.500 kilómetros separan las islas de Nueva York con Villa Cisneros, son apenas 500 y sobre todo lo que existe entre ambas comunidades es una historia de convivencia mantenida casi medio siglo después de la salida española del Sáhara. Pues cuando se cumplen 6 meses del giro diplomático de España respecto al Sáhara, Coalición Canaria denuncia hoy que esto solo ha traído, dice, problemas para el archipiélago. No solo la inmigración ha crecido en Canarias, no solo seguimos teniendo 2.500 menores a cargo de la comunidad autónoma, sino que es que además Marruecos, en su estrategia imparable de hacerse con las aguas del Sáhara Occidental, también está proponiendo hubs internacionales turísticos que van a ser competencia directa para el destino Canarias. No tiene muchos amigos, muchos defensores. La planta de gas licuado que está previsto se instale en el puerto de La Luz y de Las Palmas. De momento tiene ya un informe en contra de Salud Pública. Isabel Baeza también tiene, Isabel, el rechazo de vecinos y de ecologistas. Así es, el Foro de la Isleta y Benmaje han reclamado que se dé marcha atrás y termine por no instalarse definitivamente esa regasificadora en el puerto de La Luz y de Las Palmas. Entienden que ese informe de Salud Pública confirma que existe una presencia de aire contaminante a apenas 1 kilómetro de los núcleos de población más cercanos. Entienden además que si se apuesta por una planta de gas licuado se dejará de apostar por un modelo de energías renovables. La planta de almacenamiento de gas licuado, regasificación y producción de energía eléctrica de 70 megavatios se instalará aquí, frente al muelle Nelson Mandela. A 2 kilómetros 300 metros en línea recta en la Plaza del Pueblo, el Foro La Isleta denuncia el riesgo de contaminación del aire. No se está haciendo un informe medioambiental completo, sino muy parcial, muy superficial. Los ecologistas aseguran que el gas es un combustible contaminante, de precio inestable y contrario a las renovables. Si se financia el gas, no se podrá financiar las renovables con fondos europeos. O sea, no es que las retrasa, las bloquea literalmente.
El puerto de Las Palmas aclara que Transición Ecológica tendrá la última palabra. Esto es una decisión que corresponde al Gobierno de Canarias, que tendrá que analizar pues todos los detalles del proyecto. El gas natural licuado es una obligación que tiene que estar en los puertos de interés general, sobre todo en la red europea del transporte. Salud Pública concluyó que el estudio ambiental de la adjudicataria era insuficiente y advertía de efectos negativos para la salud de la población. El próximo 28 caduca la concesión del puerto a la sementera de Arguineguín, en el sur de Gran Canaria. Coalición Canaria denuncia hoy que el gobierno canario ha firmado, lo hizo el pasado viernes, una resolución que va a permitir que la sementera continúe utilizando el puerto de Santa Águeda durante 24 años más. Los nacionalistas advierten que puede terminar esto en los tribunales y que se acoge a una excepción de la ley de costas vinculando la cantera de San José con el puerto de Santa Águeda. Algo absolutamente deleznable, algo que no se entiende, que va en contra del turismo sostenible, del discurso de turismo sostenible que tanto y tanto escuchamos. Ligarlo a la concesión de la cantera es prolongarlo hasta el año 2046, que es cuando vence la concesión de la mina. Y esto nos parece tremendamente grave. Hermine, la tormenta tropical que ya vivimos todavía se sigue haciendo notar en las costas, por ejemplo, de Gran Canaria. Las playas de Mogán amanecían este domingo llenas de suciedad. Se nota que ha habido mucha menos gente por la playa, la suciedad y todas esas cosas. Por la zona de aquí, donde se ve la marca del agua mojada, más bien donde está llegando la basura, demasiada basura en el agua flotando, ha sido demasiado, la verdad. El barranco de la Aldea fue uno de los que más materiales arrastró al mar durante la tormenta. Los restos llegan a la orilla de la playa de Mogán cada vez que sube la marea. El ayuntamiento dice que lleva trabajando en su retirada desde el domingo. Esta mañana ha terminado esa limpieza y las playas vuelven a estar ya preparadas para recobrar su actividad habitual. Y así, con niebla, ha amanecido algunos puntos de Tenerife. El aeropuerto de Tenerife Norte opera con normalidad, pero la temperatura bajó y la visibilidad ha sido reducida. En otros puntos, como Casco de la Laguna, hemos visto paraguas con esa fina lluvia que no ha dejado de caer durante toda la mañana. Una estampa típica del otoño que ha sorprendido a algunos que no esperaban estos pequeños chubascos. Tampoco se esperaba Teo Lucas, ahí lo tienen, encontrarse ese calamar más grande que él. Lo encontró flotando en aguas entre Tenerife y La Gomera. Teo se dedica de forma amateur a documentar especies marinas que viven en nuestras aguas. Del calamar conserva los ojos. Por cierto, nadie pudo servirlo en un plato porque no es apto para el consumo por la alta concentración de amoníaco. Bueno, tremendo calamar, los bosques, hablamos de otra cosa, y los árboles urbanos son una buena fuente de oxígeno y de sombra para los vecinos. El cambio climático les está afectando directamente, tanto que una prestigiosa revista internacional ha publicado un informe sobre la salud de la flora en distintas ciudades del mundo, y una de ellas, la capital tinerfeña. Más del 40% de los árboles urbanos de Santa Cruz de Tenerife peligran por el cambio climático. Aproximadamente la mitad de las especies que analizamos están experimentando condiciones que podrían ser estresantes. Peligra su salud, pero también hay alternativas. Conclusiones a las que llega un grupo de investigadores de la Universidad de Sydney Occidental en 164 ciudades del mundo. En España analizaron Valencia, Barcelona y Santa Cruz de Tenerife. Conocida popularmente como laurel de Indias, esta sería una de las especies con mayor riesgo de las 257 analizadas en Santa Cruz de Tenerife. Los expertos advierten sobre lo que pasará en el futuro, una amenaza que obligará a estas y a otras a adaptarse. Hay vegetación, por ejemplo, los bosques termosclerófilos, que son los sabinares, los acebuchales, que tienen muy difícil su continuidad en las islas. ¿Por qué? Porque la fragmentación es brutal. Apenas existen formaciones de ese tipo. Incluso pueden hacerse intercambios entre ciudades, por ejemplo, especies que no están amenazadas en otra ciudad, por ejemplo, en Valencia o en Barcelona, y ver si esa especie puede ser integrada en el bosque urbano de Santa Cruz. El cambio climático transformará en 30 años la imagen de las ciudades y de todo el entorno natural. No nos vamos muy lejos porque a partir de ahora, por cada botella de plástico o de lata que se recicle, ahí, en la capital tinerfeña,
se puede ganar un premio o donar su importe a un proyecto social. Está creado el proyecto por Ecoembes y la capital tinerfeña se suma con esta iniciativa con estos 800 contenedores. Es muy fácil participar a través del móvil descargando la aplicación Reciclos. El escanearlos cuando realmente esos puntos pasan a una bandeja del usuario, a una bandeja de puntos, y ya luego se vacían cuando tú apuestas o por optar a algún regalo o por donar esos puntos, insisto, a algún proyecto social. Eso en Santa Cruz. Vámonos ahora hasta el sur, porque la reordenación de las rutas de las guaguas del sur de Tenerife, Alba Grillo, no ha gustado, Alba, a todos los usuarios. No ha terminado de gustar, como dices, Paco Luis. De hecho, durante la mañana de hoy hemos visto a varios usuarios de Guagua Atitza indignados en esta parada de San Isidro, y es que esos cambios en rutas y en horarios les afecta sobre todo en las líneas 110 y 112 que conectan Santa Cruz con Los Cristianos y con Costa de Eje, y que ya no paran en esta parada de San Isidro, en Granadilla de Abona. Nos han contado que debido a estos cambios en algunas ocasiones han llegado tarde a sus trabajos e incluso a sus citas médicas, y un trayecto que antes hacían en 20 minutos ahora lo hacen en 40. Desde el Cabildo de Tenerife insisten que estos trayectos desde esta parada están totalmente cubiertos. Al igual que ocurriera con la reordenación de las líneas de Titsa en el norte de Tenerife, los cambios en las del sur... Se forman más colas, estamos llegando tarde a los trabajos. Que la 110 era una guagua de mucha clientela, porque paraba aquí, parábamos Los Cristianos y parábamos en la estación de Adeje. Esta hora, estar media hora, 45 minutos y hasta una hora completa esperando la guagua no es usual. Los usuarios se quejan porque las líneas 110 y 112 no pasan por la parada de San Isidro en Granadilla. Denuncian que se ha reducido la frecuencia de la 450 y la 452 no entran Los Cristianos. No, la 110 ya no pasa por San Isidro, la 111 siempre pasa por San Isidro, la 010, que es la que viene de Santa Cruz y que va al aeropuerto, también pasa por San Isidro, con lo cual es cuestión de ir haciendo combinaciones. Combinaciones que de momento no asume el pasajero. Desde el Cabildo, que acaban casualmente de mejorar la estación de guaguas de este municipio, se asegura que con la reordenación se aumenta en más de un 40% los viajes en el sur. Siguen habiendo las mismas guaguas, siguen pasando por San Isidro, ahora se incorporan líneas nuevas, con lo cual sinceramente no entendemos ese debate. Tenemos gente que está muy contenta porque se han acortado los trayectos tanto a Los Cristianos como a Costa de Eje. Desde la entidad insular se apunta que es cuestión de tiempo adaptarse a los nuevos horarios y a las nuevas rutas. Hoy hemos conocido la fórmula del Gobierno, lo acaba de aprobar Silvia Mascareño, para ahorrar energía este invierno. Vamos ahora al cómo piensan hacerlo. Sí, el Consejo de Ministros ha aprobado ese plan de contingencia energética comprometido con Bruselas, con el que el Gobierno pretende rebajar el consumo de gas en España entre un 5 y un 13% hasta marzo de 2023. Es decir, superar el invierno sin que se produzcan cortes de suministro. Para eso ha puesto sobre la mesa una serie muy variada de medidas. La mayoría están aún sin concretar y son recomendaciones, aunque la ministra Teresa Rivera ha advertido hoy que no se descarta ningún escenario. Una vez que haya varios Estados miembros que activen su estado de alerta o que la Comisión entienda que hay un riesgo real de desabastecimiento serio, pasan a ser medidas obligatorias, pasa a ser obligatorio adoptar una serie de orientaciones y de instrucciones que hemos acordado en el Consejo Europeo. ¿Cómo ser más eficaces para canalizar ahorros? Con ese objetivo, el Gobierno crea 73 medidas de seguridad energética, destacando la protección de los consumidores más vulnerables. Para ello, crea un bono social eléctrico y un bono social térmico. Habrá rebajas fiscales para ayudar en la inversión en hogares que estén ya en transición energética y ayudas también de más de 500 millones de euros para proyectos de autoconsumo o de instalación de tejados solares. Un plan que aboga por incluir más información también en la factura de la luz. Las pequeñas y medianas empresas y la industria también tendrán medidas de apoyo. Se crearán más campañas de concienciación y se trabajará para sustituir el alumbrado público por uno más sostenible. Las pymes contarán con financiación pública para implantar renovables y medidas de ahorro. Y se ampliará en 1.000 millones el plan de recuperación, transformación y resiliencia de energías renovables, creando además uno nuevo que luche por la descarbonización de la industria española. Una situación volátil que el Gobierno asegura que durará en el tiempo,
tiempo, con futuros cambios y con líneas de trabajo que continúan abiertas en paralelo con Europa. En la península el consumo de gas es mucho mayor. Aquí en Canarias, donde no se usa el gas, el consumo energético es distinto, su demanda un 20% inferior a la de la península. El gobierno canario cree que Canarias puede asumir sin dificultad las medidas de eficiencia energética y subraya que para acelerar la transición energética, Canarias tendrá más dinero que nunca procedente de los fondos europeos. Nunca, jamás, ningún territorio español, ninguna región española ha tenido tantos fondos para poder acelerar la transición energética. 700 millones de euros, de los cuales saldrán este año las convocatorias para las administraciones públicas. El gran reto es poder ejecutar esos 700 millones de euros. Pues fíjense que hace falta mano de obra cualificada para eso, para el sector de las energías renovables. Empresas canarias tienen que contratar ahora mismo, sobre todo para instalaciones, piensen en los paneles solares, personal, pero de la península. La isla de Gran Canaria tiene el 45% de las instalaciones de fotovoltaica de toda Canarias. En los últimos 2 años ha multiplicado por 11 su implantación. A pesar del crecimiento de la industria, hay falta de personal cualificado. Noto que cuesta conseguir ingenieros, que cuesta conseguir instaladores, electricistas, de todo, menos comerciales. La verdad que de todo lo que necesitamos cuesta conseguirlo. Tanto que hay que ir a buscarlos fuera de Canarias. Tenemos procesos de selección en los que se nos inscriben a lo mejor 150 candidatos a través de plataformas y no conseguimos que ninguno realmente cumpla con los requisitos para poder integrarlo en la empresa. Gran Canaria es la isla con mayor implantación de renovables, con más de un 26%, un escenario ideal de trabajo para futuras generaciones. Las renovables son un nicho de futuro, las renovables en tierra, la fotovoltaica, también la eólica marina. Entonces es absolutamente necesario que en los próximos años tengamos a jóvenes especialmente formados. Es muy importante poner en contacto a las empresas, al profesorado y al alumnado. Nos parece clave, sobre todo para fomentar el empleo verde. En la jornada Conecta Energía, alumnos de FP conocen las oportunidades empresariales y los requisitos que demandan las empresas de las islas. Donde tampoco encuentran mano de obra cualificadas en el municipio gran canario de Artenara. Es el único de toda Canarias donde el paro ha subido en este último año. Una localidad de la Canarias vaciada que busca repoblarse con una iniciativa, lo van a ver, que se va a poner en marcha también en Tejeda y en Valleseco. Artenara, el municipio menos poblado de Gran Canaria, en septiembre de 2021 tenía 70 parados. A día de hoy tiene 76. La razón, en primavera acabó el plan de empleo. El mayor empleador, como tú te comentabas antes, es el Ayuntamiento de Artenara. Este año vamos a contratar un poquito más, sobre 21 personas, y se dedican para rehabilitación de caminos, limpieza de caminos, asentamiento de barrios. Sin embargo, en las empresas siguen faltando cocineros, camareros, transportistas. Llevamos 2 meses sin cocineros. Hemos buscado alternativas en el paro, en las escuelas de hostelería, en aplicaciones de búsqueda de empleo y no aparecen candidatos. A 1 hora y cuarto en coche de la capital y con un invierno duro, Artenara ha perdido el 30% de su población en apenas 16 años. Para repoblar la Gran Canaria vaciada, van a crear una bolsa de empleo vinculada a un listado de casas en alquiler a un precio asequible. Pues yo quiero vivir en la cumbre de Gran Canaria y quiero trabajar ahí. Me apunto, se rellenan las inscripciones. También la bolsa de empleo tiene una línea que es una bolsa de viviendas para poner a disposición. Atraer a nómadas digitales, crear una planta de biomasa forestal, abrir un pequeño hotel y potenciar el yacimiento de risco caído constituyen la esperanza para una cumbre que languidece. Lo que ofrece la cumbre de Gran Canaria y en Artenara en concreto es calidad de vida. Hay gente que le gusta buscar la tranquilidad, buscar estos espacios tan bonitos y quiere venir, y damos la oportunidad a todos esos que quieran venir a invertir para ver si seguimos manteniéndonos como pueblo. Frente al estrés y el bullicio de las grandes ciudades, Artenara. Otro ejemplo de la Canarias rural y turística. La renta generada por el suelo turístico es hasta 15 veces superior a la que genera el suelo residencial. Es solo una de las conclusiones del informe que han presentado esta mañana los empresarios de hostelería y turismo de Las Palmas al diputado del Común. Además, aseguran que la conversión de suelo turístico a residencial provoca pérdida de empleos. El uso residencial también genera mucho menos empleo que el uso turístico,
por cada uso turístico que pase a uso residencial se pierde un empleo y hasta 3 empleos. Canarias vive del turismo y todo aquello que pueda entorpecer su desarrollo es labor de todos defenderlo. Hablemos ahora de pensiones. Ya sabemos que se van a actualizar respecto al IPC, pero si pensamos en las futuras, eso todavía, no hay avances en la segunda fase de la reforma de nuestro sistema de pensiones. Las aguas han vuelto a revolver en la última semana después de conocerse el aumento de las bases máximas de cotización en los presupuestos generales del Estado del próximo año. La noticia se conocía la pasada semana. El Ejecutivo decidía subir la base máxima de cotización un 8,6% en el proyecto de presupuestos generales del Estado. Esa base es la máxima retribución salarial a la que se aplican los tipos de cotización que determinan lo que pagan las empresas y trabajadores para el abono de pensiones y bajas. Subirlo sin consultar no ha gustado a la patronal. Cuando tú le pagas a una persona 1.000 euros, a nosotros nos cuesta 1.600 y en algunos casos nos va a costar 1.700 con esta nueva subida. Eso para nosotros nos rompe todo el esquema de productividad. Esta subida además puede ser la antesala de una medida que han planteado los sindicatos, el destope de las bases máximas de cotización. También podría conllevar un aumento en la cuantía de las pensiones máximas. Tendría que venir aparejado la subida de las bases de cotización, no solamente eso, sino de las pensiones. A los sindicatos, a los que tampoco se informó, les parece bien la medida, aunque están preocupados con la posibilidad de que se plantee modificar el cómputo para calcular la pensión. El tema de la ampliación del periodo de cómputo no está oficialmente en lo que son los papeles de Bruselas, está metido como de tapadillo. Él sabe que si lleva eso a la mesa de negociación tiene un conflicto, porque además no está en las recomendaciones del Pacto de Toledo. Entendemos que es muy perjudicial para la población, especialmente la canaria, que estamos a la cola en cuanto a pensiones, en cuanto a salarios y en muchas otras condiciones laborales. Dos cuestiones, la subida de la base máxima de cotización y el periodo de cómputo de la pensión, que sobrevuelan la negociación de las pensiones. El Partido Popular se ve mejor posicionado que nunca para gobernar Canarias. Los populares han dicho hoy en este encuentro organizado por Ser Canarias que lo que la gente necesita en este momento es una bajada generalizada de impuestos. No logran entender en el PP cómo las arcas del gobierno canario, aseguran, están llenas mientras los ciudadanos no llegan a final de mes. Un plan de alivio fiscal no es bajar solo un impuesto, es tener un plan que permita a los canarios mejorar su situación económica y que tengamos claro que el dinero debería de estar en el bolsillo de los canarios y no en las arcas de las administraciones, que para colmo tienen superávit y hay que pagar intereses. En el exterior, 11 personas fallecidas y más de 60 heridos es el balance del bombardeo de Rusia en Kiev este lunes. Las estaciones de metro se sirvieron como refugios improvisados y eso fue clave para que el número de víctimas no sea mayor. Las tropas enviadas por Putin también se cebaron en Zaporizhia, en donde perdieron la vida 90 personas y aún se buscan cuerpos entre los escombros. Hasta 15 ciudades fueron atacadas simultáneamente en toda Ucrania. Hoy, mientras yo estoy en el colegio, millones de niñas en el mundo no podrán estudiar porque tendrán que trabajar en trabajos de adultos, yendo por agua, cultivando, cuidando de su casa y vendiendo en la calle. Ojalá llegue pronto el día en que todas las niñas tengamos el mismo derecho a cantar, a bailar, a jugar, a soñar, a volar y a reír. Simplemente a ser niñas. Bueno, compartimos esta lista de deseos, que no son deseos, son derechos. Cada 11 de octubre, como hoy, se celebra el Día Internacional de las Niñas para concienciar sobre las desigualdades que sufren. Para que se hagan una idea, a nivel mundial hay más de 31 millones de niñas sin escolarizar y más de 30 millones que tienen riesgo serio de sufrir, por ejemplo, mutilación genital. Un tipo de violencia que, según los expertos, ya se ha normalizado.
Tenía 11 años cuando me obligaron a casarme. Me quedé embarazada y mi hija tiene 4 años. No es un caso aislado. Cada 7 segundos una niña menor de 7 años es obligada a casarse. Por primera vez en 10 años vamos a ver un aumento de las cifras de matrimonio infantil. Y donde las cifras son impactantes en algunos países. La zona de África del Oeste tiene unas tasas de matrimonio infantil muy altas y esto está muy relacionado con el conflicto. Es solo uno de los tipos de violencia. Según el Instituto Canario de Igualdad, más de 2,6 billones de niñas y mujeres viven en países donde la violación en el matrimonio no se prohíbe. Más de 30 millones sufren riesgo de sufrir una mutilación genital y la maternidad es la segunda causa de muerte en jóvenes de 15 a 19 años. La violencia contra las niñas está normalizada a través de diferentes prácticas, algunas más arraigadas y otras más coyunturales, como pueden ser los conflictos. Debido a ello, desde el 2012 se celebra el Día Internacional de la Niña para intentar corregir las desigualdades. Pues les contamos que una madre y su abogada están denunciando que se ha cerrado un caso con claros indicios de abuso sexual en Fuerteventura. Un perito judicial ya alertó del riesgo, pero la jueza que lleva el caso no ve pruebas suficientes para reabrir este proceso. Su hija de apenas 2 años y medio llegó a casa con la vulva inflamada tras haber pasado unos días con su padre. El informe del hospital confirma eritema en la pared vaginal y que no se aprecia el himen de la menor. Y yo lo que recuerdo es al forense diciendo, ¿dónde está el himen de la niña? ¿Dónde está el himen de la niña? Que a mí se me explique por qué mi hija tiene una herida dentro de la vagina. Y cuando a mí se me explique eso, si en mi cabeza cabe, yo a lo mejor desisto, pero antes yo como madre no puedo. El propio doctor redacta en su informe que hace el informe de la exploración de la menor en presencia del forense. Un perito alerta a las autoridades de que una menor está sufriendo. El caso se archiva porque los resultados de restos de semen en la pequeña son negativos. La abogada asegura que las lesiones regresan cada vez que la menor vuelve de estar con su padre. Con inflamaciones, volvemos con vulvitis. Tanto la madre como la letrada denuncian que desde los juzgados no se está protegiendo a la niña. Las contestaciones que me dan es que el hecho no se ha prolongado en el tiempo, perdona. No basta que pase una vez, yo tengo que esperar a que eso vuelva a pasarle a mi hija. Se nos pone en la sentencia que se puede interpretar que hay un 50% de posibilidades que se pueda dar esa situación. Entonces yo digo, desde que tengamos un 1% de posibilidades, habría que tomar cartas en el asunto. Ahora se encuentran a la espera de que se pronuncie la Audiencia Provincial de Las Palmas y se reabra el caso. Con la llegada de la pandemia y de todos los esfuerzos centrados en intentar destensionar los hospitales, el COVID persistente quedó algo invisibilizado. Se estima que un 10% de los que se contagiaron en su día siguen padeciendo ese COVID. La Consejería de Sanidad ha creado una estrategia para abordar esta patología concreta de la que se desconocen muchos aspectos. Los pacientes con COVID persistente están cansados de saltar de consulta en consulta. Muchos de nuestros profesionales en atención primaria, médicos y enfermeros, desconocen todavía la entidad de lo que estamos hablando. Tienen que aprender que esto existe, es una realidad nueva. El COVID persistente tiene 201 síntomas, es una patología compleja de la que muy poco se sabe. El Gobierno de Canarias quiere abordar la enfermedad con una estrategia que incluye 25 medidas, entre ellas la formación del personal sanitario para que sepan reconocerla y la de crear unidades específicas de atención para quienes la padecen. Van a estar colocadas en los edificios, en los centros de enfermedades emergentes, en el caso de Gran Canaria, en los alrededores del Hospital Juan Carlos I, y en el caso de Tenerife, en el anexo al Hospital de la Candelaria, que además concentran estas dos islas el 80% de por lo menos de los casos. Consideramos además insuficiente que estas solo estén dirigidas a pacientes complejos con COVID persistente. Las unidades multidisciplinares deberían atender a todos y todas las pacientes con COVID persistente en función de su sintomatología y repercusión funcional. En Canarias se estima que más de 33.000 personas padecen COVID persistente. Los padres de los alumnos del Centro de Educación Especial que está en Puerto del Rosario temen no poder seguir llevando a sus hijos al colegio. El motivo, denuncian, es la falta de personal que les atienda. Aseguran que hay 7 vacantes que no se cubren. Hemos preguntado a la consejería, dicen que tienen serias dificultades para encontrar profesionales que cubran estas plazas en islas no capitalinas.
crítica. Así define la Asociación de Padres y Madres la situación de este centro de educación especial. En total son 22 alumnos que desde que iniciaran el curso han tenido falta de cuidadores, logopedas, fisioterapeutas, enfermeros y profesor de música. Mañana no sabemos qué va a pasar, porque no pueden garantizar la seguridad de estos niños. Hay niños que necesitan cambio de pañal, ayuda en la comida, controlarlos. El centro, dependiente de la Consejería de Educación, tiene externalizada la contratación de personal. Gente que es muy válida, que ha trabajado aquí y está en contacto estrecho con los alumnos, pero se les paga tan poco que a la primera de turno se van. Condiciones denunciadas también por los trabajadores. Los sindicatos aseguran que la situación afecta al personal de centros de todo el archipiélago. Estamos hablando de privatización y de 366 personas de la empresa privada contra 170 de la Consejería de Educación. Este tipo de adjudicación lo que hace es aumentar la precarización del servicio. La Consejería de Educación, por su parte, asegura haber actualizado los precios al salario mínimo interprofesional para los trabajadores y apunta a que la falta de personal en el centro majorero se debe a las dificultades para encontrar profesionales que cubran las plazas en islas no capitalinas. Bueno, otro problema tienen los estudiantes de enfermería que estudian en la sede de la Universidad de La Laguna en La Palma. Esa vuelta al curso no está siendo como esperaban. Se enfrentan a diario a condiciones que califican como precarias. Lo que denuncian es que pagan, hacen frente al mismo coste de la matrícula que el resto de alumnos, pero el servicio que reciben no está a la altura. Ventanas cerradas para evitar el contraluz en las pantallas, sin aire acondicionado y con goteras. Son algunas de las condiciones a las que se enfrentan los alumnos de enfermería de La Palma, donde dan clases telemáticas si lo permite la conectividad. El wifi a cada rato se está cortando y por lo tanto nos quedamos sin ver las clases. Contactamos con el profesorado y nos dicen que es un problema de La Palma y ellos siguen dando clases en Tenerife y para nosotros no. Nosotros pagamos la misma matrícula, nos quejamos y nos dicen, ustedes están matriculados en La Palma, ustedes sabrán los problemas que tienen. Denuncian también la falta de servicios básicos y reclaman materiales de calidad. No hay un personal de manera presencial que se encargue de resolver cualquier tipo de duda. Tienes bien que mandar un correo a la universidad o ya en último caso pues pagarte un billete de tu bolsillo. Este es nuestro maravilloso servicio de cafetería, es el alimento que podemos obtener aquí en la facultad. La calidad de los materiales es pésima. El año pasado se nos rompían las agujas porque estaban caducadas, los maniquís no tienen los tubos para poder verificar que estamos en vena, entonces más o menos tenemos que imaginarnos. Quejas que ya han llegado a la Universidad de La Laguna. Estuvimos hace 2 semanas trabajando en esto, pero se repitió la incidencia. Ahora está localizada, esta semana se va a dar la solución definitiva, que es refrigerar una zona donde están los equipos informáticos. Piden poder cursar su carrera universitaria en igualdad de condiciones al resto de estudiantes de enfermería. Por cierto que La Palma y con ella toda Canarias van a estar muy presentes en el desfile del Día Nacional que veremos mañana en Madrid, en la Castellana. Aquí tienen a los 66 efectivos de la Policía Canaria que van a participar en representación de los 220 agentes que tiene el cuerpo. También habrá representantes del PEVOLCA, de Protección Civil y otros efectivos de seguridad y emergencias que tuvieron alguna participación en la emergencia volcánica. Bueno, en Santa Cruz de Tenerife la Policía Nacional ha detenido a un hombre por presuntamente apuñalar a otro en un parque de la capital. El detenido está en prisión, cuenta con antecedentes policiales. Isaac Tacoronte. Los hechos ocurrieron hace unos días en la capital tinerfeña, en el Parque de la Estrella de Santa María del Mar. Allí 2 individuos se encontraron con el detenido, al que ya conocían de haber visto precisamente en ese parque en varias ocasiones. El hombre sacó un puñal, de forma sorpresiva apuñaló en el cuello y en la cara a uno de los hombres, que tuvo que recibir además asistencia hospitalaria. La Policía Nacional comenzó las pesquisas y logró detener finalmente a este hombre de 56 años, que además contaba ya con antecedentes policiales por violencia. Actualmente se encuentra en prisión, acusado de un delito de homicidio doloso. Agredió con un objeto punzante a la víctima, otro hombre que instantes antes había hablado con él y que de manera súbita, sin mediar ningún tipo de motivo aparente, recibió la agresión del presunto autor. Pues otro hombre, este con antecedentes, ha aceptado este martes 5 años y medio de cárcel por robar con fuerza hasta en 11 viviendas entre Tafira y Santa Brígida, en Gran Canaria.
¿Reconoce usted los hechos y está conforme con las penas solicitadas por el señor fiscal? Los reconozco y estoy arrepentido de ello. Así reconocía los robos cometidos desde julio de 2021. Se llevó herramientas, bicicletas, relojes, joyas, dinero en efectivo, un botín que, según la tasación judicial, supera los 16.000 euros. La Policía Nacional y la Guardia Civil han detenido a una mujer tras presuntamente haber rociado con ácido al conductor de una guagua en el Parque Arnao, en el municipio Gran Canario de Telde. Los hechos ocurrieron después de que la detenida intentara subirse a la guagua en plena vía de los alrededores del Parque San Telmo. Tras la negativa de la víctima, la presunta autora del delito le agredió en una parada mientras la guagua estaba estacionada. Es trasladado inicialmente hasta un centro de salud de Telde y luego ya derivado hasta otro centro médico de Las Palmas. Nos entrevistamos con la víctima y él nos afirma que conocía a esta mujer, puesto que había tratado de subir en un lugar no habilitado para ello. Fueron los compañeros, en este caso, agentes del puesto principal de la Guardia Civil de San Mateo, quienes localizan y detienen a la presunta autora de los hechos. La Universidad de La Laguna celebra hasta el 21 de octubre la tercera edición del Campus América. Es un encuentro que sirve para impulsar acciones de colaboración académica con el continente americano. En esta edición, en la que se podrá disfrutar de talleres, exposiciones, conferencias y gastronomía, el país invitado es México. Como país invitado México, con el que tenemos muchas colaboraciones científicas, sobre todo en dirección de tesis doctorales, pero no solamente esta Campus América se centra en la parte científica, sino sobre todo en el conocimiento de la cultura, en este caso del país mexicano. La idea es esa, reforzar la vinculación, de cierta manera, que tanto nuestros estudiantes como nuestros profesores realicen estancias, ya sea en México, ya sea aquí en la Universidad de La Laguna. Y en La Gomera arrancan las obras para la creación del primer centro de interpretación del queso y del pastoreo. Va a estar ubicado en la actual quesería insular, en Alajeró, y el nuevo uso museístico de estas instalaciones tendrán carácter divulgativo. Se pretende dar un impulso al sector turístico en el municipio de Alajeró y en la isla de La Gomera también. Y con ello conseguimos pues convertirlo en una parada obligatoria para los turistas y para los residentes. El Festival de Cine y Vértigo cumple 20 años y vuelve además a la Casa Colón para celebrarlo. Con una apertura a cargo de los cineastas Celina Murga y Ana García, este festival hará un recorrido a lo largo de las mejores producciones iberoamericanas de los últimos años. Ha sido una oportunidad de ofrecer una muestra de lo que se hace en Iberoamérica, del estado del cine iberoamericano anualmente, con invitados, con acercamiento con el público. Entonces, bueno, es una de las actividades de la Asociación de Cine Vértigo más importante. Que es lo más rico de los festivales, conocer otros directores y directoras, ver otras películas, enriquecerse, es como lo más lindo. Bueno, llega densa información deportiva con mucha competición europea que la hay y jornada, Armando Vallejo, de fútbol intersemanal. Eso es, mañana juegan los dos equipos, Tenerife y Las Palmas. Los amarillos tienen 2 viajes consecutivos o se quedan en la península. Mañana viajan a Lugo, se enfrentarán a este rival. El técnico, lo escucharemos enseguida, dice que el equipo, pese a los 2 empates consecutivos, va por buen camino. En el Club Deportivo Tenerife también jugará mañana, lo hará frente al Cartagena en casa. Hoy le han preguntado al técnico a Ramis Porteto, el canterano que tanto está gustando. Su respuesta aquí la tienen. Tranquilitos, déjenmelo tranquilito, ha dicho. Después lo escucharemos ampliamente también al técnico blanquiazul. Y nos iremos hasta La Palma porque la próxima semana llega la Transvulcania más internacional que nunca, porque entra en la UTMB, que viene a ser la Champions de las carreras de montaña. Pues gracias, Armando. Enseguida vamos con toda la actualidad deportiva. La moda y la belleza de la Costa Reña se unen en el proyecto fotográfico y audiovisual Charcos Imaginarios. En El Hierro, dentro del marco del Open Photosub, se ha presentado este proyecto fotográfico y audiovisual. Con el objetivo de convertir al Hierro en un escenario de moda, de reportajes fotográficos de este sector a nivel internacional. La idea de la moda era utilizar los colores básicos del traje del bailarín herreño, que era el blanco, el rojo y en este caso el dorado, como la simbología de los adornos del gorro.
Iniciativa en la que han participado diseñadores canarios, nacionales, también del extranjero, y en la que los paisajes de la isla se transforman en estos escenarios únicos de reportajes de moda. Así, con este proyecto enmarcado en ese Open Photo Sub, nos despedimos hoy. Hasta mañana, tengan muy buena tarde.